Desesperación. Están sucediendo demasiadas cosas en este momento, tanta gente, tantas cosas dando vueltas, tantas piedras y escombros que estoy arrojando, pero realmente no puedo sentirlo. Siento que estoy en una experiencia extracorporal, como si me hubiera disociado de mi cuerpo. Siento como si hubiera algo más controlando mi cuerpo, pero mi mente aún está plenamente consciente. Es como si estuviera en la zona. Estoy bastante seguro de que la sangre que sale de mí a un ritmo constante no es natural. Desafortunadamente, ninguno de los clase S tiene algo de esa extraña magia curativa, aparte de lo que sea que Zombieman tenga bajo la manga. Eso es lo único antinatural que me está pasando en este momento. Tener que usar mi poder para, literalmente, frenar el flujo de sangre que salpica fuera de mí. Incluso tener que lidiar con esta gigantesca fusión de psicos y el rey monstruo no parece demasiado anormal, aunque definitivamente es uno de los enemigos más duros a los que me he enfrentado hasta ahora. Probablemente el segundo lugar, quizás tercero, no estoy seguro en este momento, pero sé que no es el enemigo más duro al que me he enfrentado. 2. Ese título pertenece a ese extraterrestre Boros. Cuando lo enfrenté, había una emoción que no pensé que volvería a sentir nunca más, ya sea porque habría obligado a mis emociones a apagarse, si habría alejado cualquier fuente de ellas o si pensé que era demasiado fuerte para sentir algo tan amenazador nuevamente. No pensé que lo sentiría. Terror. Esa emoción que sentí entonces fue terror. Pero no fue desesperación. Sé que no fue desesperación. Hay una gama inusualmente grande de emociones que sienten los humanos, que sienten los perros, que sienten los gatos. Tal vez, los gatos a veces son unos bastardos sin corazón, que siente cualquier animal. También hay toneladas de palabras para expresar ciertos tipos de emociones, tipos específicos. Feliz, una palabra sencilla pero se puede ampliar: alegre, extasiado, eufórico. Y hay emociones negativas que igualmente se pueden expresar. La tristeza, el miedo y la ira son algunos de los más básicos. También se pueden ampliar a otras cosas. Probablemente se pueda expresar odio, tristeza, miseria, horror, rabia, malicia, malevolencia, cualquier tipo de emoción negativa. Y creo que, en cuanto al miedo, hay muchos únicos, que podrían considerarse más relacionados con el miedo, así como más relacionados con la tristeza. Sin embargo, se utilizan en ambas situaciones. La desesperación es una de ellas. La desesperación es un poco la ausencia de esperanza. La desesperación es también, en cierto modo, un estado de miseria absoluta. Tiene una definición muy específica, pero su significado puede modificarse ligeramente cuando es necesario. Dios, parezco un profesor de inglés pretencioso que realmente quiere transmitir que el idioma es tan asombroso que deberías utilizarlo todo. Como si las palabras normales no transmitieran el mensaje de la misma manera, cuando las interpretaciones de las palabras de un individuo son diferentes. Maldito troglodita. 1. El terror, por otra parte, es el miedo a perder la esperanza. El miedo, por supuesto, es esa preocupación de que algo vaya a salir mal. Al menos así lo he visto siempre. Cuando luché contra Boros, eso no fue desesperación porque sabía que había esperanza. Hubo terror, ese miedo, que, en el último momento, la esperanza que tenía fuera a apagarse, como brasas aplastadas bajo una bota de invierno. Suena dramático, pero esa es la única forma en que realmente puedo expresar lo que sentí entonces. Ese fue el mayor terror que había sentido desde que era un niño. Este enemigo. Sé que no hay manera de que pueda sentir ese mismo nivel de terror con el nivel de peligro que tengo por delante. Habiendo aprendido que de hecho no soy invencible, hay un poco de miedo de que pueda ser derrotado individualmente. Por supuesto, no hasta el punto de morir o incluso quedar incapacitado, pero sí hasta el punto de no poder luchar tan eficazmente como podría. Pero incluso si me pidieras que respondiera seriamente, no podría decir seriamente que nos imagino perdiendo esta batalla, incluso con toda la estrategia que la asociación de monstruos parece haber puesto en esto, el terror que intentaron infundir en los corazones de la gente, incluso la estrategia que pusieron en marcha en la que algunos de los cuadros se enfrentaron a héroes que tenían una ventaja definitiva en contra. No puedo decir que nos imagino perdiendo en general, incluso con ese gigantesco monstruo. Sí,
psíquico tratando de escapar en este momento. Y no puedo imaginarme herido peor que esto con todo lo que he hecho, con ese enorme taladro que hice desde el suelo. Incluso alguien tan distraído como Saitama podría encontrar su camino hasta allí y definitivamente podría encontrar su camino hasta allí, y en el momento en que llegue aquí, ya no habrá necesidad de que me preocupe más. Cuando Blast me dijo hace tantos años que no habría nadie allí para salvarme y que necesitaba hacerme más fuerte, lo creí. Ahora creo que soy 100% fuerte, hay muy pocas cosas que puedan vencerme. La única gran diferencia que sé me ocurre cuando se trata de seguir el consejo que he seguido toda mi vida sería esta: ya no creo que tener a otros a tu lado sea un inconveniente, de hecho, creo que tener a alguien a tu lado te hace aún mejor a la hora de luchar. Y una de las cosas que solía pensar era que alguien allí para salvarme siempre se postularía para el combate, que tener que haber sido salvo se extendería no solo a perder o al miedo a la muerte, sino a ese proceso de pensamiento de perder cualquier cosa en general, por menor que sea. Pero creo que, al menos ahora, he aprendido la diferencia entre tener que ser salvado por alguien y tener alguien en quien confiar. Y estoy 100% seguro de que tengo a alguien en quien confiar. ¿Alguien en quien confiar? Estoy seguro de que, con él aquí, ni siquiera necesito pensar en sentir siquiera terror. Dime, ¿hay algo ahí fuera? Puedo sentirlo por las conversaciones que he tenido con él. Y hay algo que me está ocultando, hay algo que no se dice, eso no me lo están diciendo a mí, pero sé que está ahí fuera. Lo más urgente es esto. ¿Qué podría ser más importante que el conocimiento que ya me han dado? ¿Qué tipo de horror hay en el universo que es tan aterrador que yo, el emperador sin hogar, el elegido, no puedo saberlo? ¿Qué hay ahí fuera que Dios mismo no quisiera contarme? Tiene que haber algo en eso, es la fuente de su poder. ¿Es un error que ha cometido? ¿O es una observación que ha hecho y que debería mantenerse alejada de miradas indiscretas? ¿O es algo tan poderoso que está incluso fuera de su alcance? No puede ser eso, en sí mismo, era una blasfemia. No puedes estar pensando estas cosas, me dice, y yo escucho, tengo defectos, probablemente no sea así. Soy consciente de muchas cosas, estoy seguro de que usted es consciente de que, al menos conceptualmente, debo parecerle, incluso a un espectador promedio como usted, que estoy por encima de la mayoría, si no de todas, las otras formas de vida en este planeta a las que se puede acceder por medios normales. Por supuesto, él está en un plano superior, al que no puedo acceder por mi cuenta. Después de todo, él fue quien se acercó a mí. 1. ¿A qué me refiero, por ejemplo, cuando digo un espectador medio como usted? Por supuesto, eres tú quien lee mis pensamientos, a quien se le ha concedido con tanta gracia que le permite presenciar los acontecimientos que suceden ante mí, que sea capaz de leer mis propios pensamientos audibles, como si fueran textos en una pantalla. Es a ti a quien me refiero con esto. 2. Un ejemplo tan simple, por ejemplo, es una manera fácil de mostrar mi superioridad sobre la mayoría, si no todos, los organismos de este planeta. Sin embargo, aunque no puedo juzgar sus elecciones, no puedo entender por qué permitiría tal acceso a mi mente, cuando he sido uno de sus súbditos más leales. Tienes razón, pero no te vuelvas complaciente con tu pensamiento, me habla una vez más. Él tiene razón, no puedo permitirme equivocarme. Estoy divagando. Eres consciente de mis acciones, pero te he contado mis intenciones. Yo creo que no, porque son una segunda naturaleza, más que un objetivo por el que trabajo. Está en mi sangre trabajar para lograr este objetivo. Es simplemente corregir, reformar, reparar, arreglar, como quieras expresarlo, ya sea de forma pretenciosa o sencilla, a mí me importa poco. Los objetivos de los otros cuadros probablemente sean diferentes a los míos. Alguien como Furerugly puede querer venganza, es posible que Black Sperm simplemente quiera poder Gums, no estoy seguro de lo que quiere, aunque imagino que podría preguntarle. Sin embargo, es simplemente una información secundaria, un atisbo de curiosidad, nada lo suficientemente importante como para justificar mi interrogatorio. 1. Por eso no me considero necesariamente miembro de la Monster Association. Yo, por naturaleza, no soy un monstruo, soy simplemente un hombre que ha sido bendecido. Eso, según las definiciones de la sociedad, por muy podridas que sean, no es monstruosidad, es el de un salvador, y eso es exactamente lo que soy. Di que sientes miedo. ¿Qué clase de miedo? Horrorizado. Aterrorizado.
Uno podría pensar que son lo mismo y, sin embargo, no lo son. Lo mismo podría decirse si usaras mortificado o al menos lo incluyeras dentro de ese conjunto de vocabulario. 1. Horror es la presencia de ese sentimiento de miedo, disgusto, conmoción, a menudo combinados en una multitud de emociones. Terror es la presencia de miedo extremo. ¿Qué es ese miedo? El miedo a perder, el miedo a la humillación, el miedo a la presión. Podría ser cualquiera. Dios no responde la pregunta, porque es algo que, como Dios me dijo, es un concepto del que deben preocuparse los mortales. Depende de usted usarlo contra ellos y de mí corresponde darle los medios para hacerlo. Desafortunadamente, Dios me dio poco más, aunque probablemente haya una razón para ello. Lo que deseo inculcar en la humanidad no es terror ni horror. Lo que deseo inculcarles, otorgarles, es la presencia de la desesperación, la absoluta ausencia de esperanza. Deseo hacerles saber que se han vuelto complacientes y mi presencia será un recordatorio constante de que deben reformarse, volver a la imagen que Dios deseaba que fueran. El mundo arriba en la superficie, roto, la ciudad entera absolutamente aplastada, girada en espiral, la ciudad entera en ruinas. ¿Quién hubiera pensado en mudarse a la ciudad Z como lo había hecho Saitama por un costo económico? Ciertamente no tendría grandes esperanzas de mudarse después de hoy, con la fuerza aplastante de los poderes psíquicos de Tornado, retorciendo la ciudad y la infraestructura, desde sus casas hasta sus aguas residuales. Sistema, habiendo sido causado estragos con el único propósito de derribar a Psicos. Y aún así, ella había huido, intentó huir a pesar de todo eso. Incluso después de que Genos decidió dar su energía para ayudar a aumentar las habilidades ofensivas de Tornado, incluso después de que Driveknik decidió cazarla, incluso después de que la clase S llegó a la superficie, Psicos había comenzado a huir. Por supuesto, Tornado no estaba dispuesta a permitir que eso sucediera en lo más mínimo, dedicando su poder por completo a aniquilar la fusión de Orochi y Psicos, clavándolos en el suelo con un enorme taladro. Sabía que probablemente estaba destruyendo los cadáveres de cualquier monstruo que hubiera debajo, algo que a Driveknik parecía gustarle, pero en ese momento no le importaba. Con el resto de los monstruos por desaparecer, no se estaba dando tiempo para relajarse. Oh, murmuró para sí misma, está fuera de la maldita barrera. Ella sacudió la cabeza y observó a todos los que estaban en el suelo preparándose para el enfrentamiento. Bueno, supongo que no importa ahora. Él puede comunicarse de todos modos. No es un problema. Mientras hablaba, los otros héroes finalmente se habían reunido. Los resoplidos y gruñidos cansados de los héroes resonaron entre los escombros, aunque no se podía decir lo mismo de los cuadros. Ella apretó los dientes, mirándolos a todos, antes de gritar. Al menos cuida de esos idiotas. Hazlo un poco más fácil para mí, ¿entendido? Vio un ser increíblemente, casi inhumanamente feo, salir de los escombros, un individuo con apariencia de vagabundo con orbes de energía rodeándolo, múltiples copias de un organismo mayoritariamente negro además de su cara, y griega. Agua parecía casi sensible, la forma en que los ojos en su interior giraban y observaban, como si esperaran una oportunidad para atacar. Entrecerrando los ojos, resopló. No recordaba todos los cuadros, pero sabía que había más que solo ellos. Sin embargo, había dos posibilidades que le llamaron la atención. La primera fue que algunos de los otros héroes pudieron eliminarlos, quizás alguien eficiente como Driveknik, aunque solo había aparecido por 1 o 2 momentos. Oh, y esto parecía mucho peor, los demás estaban al acecho, enterrados bajo los escombros. No serían los mejores de la asociación de monstruos si no pudieran sobrevivir a que algunos escombros cayeran sobre ellos. Con mi suerte basura. Tornado se burló, escaneando el campo de batalla una vez más. Me sorprendería que la propia muerte no saliera de la tierra solo para intentar algo. Joder, descúbrelo, supongo. Poner su fe en la clase S, precisamente, no era algo que pensara que tuviera que hacer. Incluso con la capacidad de examinar parte de su orgullo, eso no quitaba el hecho de que los había despreciado toda su vida. Eso no iba a cambiar del todo tan fácilmente. Sin embargo, no tenía muchas opciones. Al menos, las heridas de sangre que fluían a través de ella no parecían hacerle pensar que tenía otra opción al respecto. Se maldijo a sí misma y dedicó algunos de sus recursos a cerrar las heridas con fuerza.
Mierda, estas cosas son peores de lo que pensaba ella. Siseó, el dolor lentamente filtrándose en ella poco a poco. Se dio cuenta de sus múltiples huesos rotos, huesos que volvió a colocar con fuerza con su propio poder. No puedo creer que vaya a tener que ir a un maldito médico después de esto. Esta mierda me va a costar una fortuna. 2. Solo tengo que esperar unos momentos más hasta que pueda controlar esto, se dijo, apretando los dientes mientras se apoyaba contra una roca, sintiendo que la presencia de psicos se desvanecía cuando los monstruos comenzaron a pelear con la clase S. Solo necesitan aguantar hasta entonces. Mientras los gruñidos de dolor y el eventual grito de agonía escapaban del héroe clase A mejor clasificado, cortesía de Lucmon que lo había golpeado antes, recordó sus palabras. Tú me los diste, ¿sabes? Una burla seca salió de la garganta de Tornado, una sonrisa astuta lentamente llegó a sus labios a pesar de sí misma. Sí, joder, sí, lo hice, así que será mejor que llegues aquí antes de que te llegue más, ¿entiendes? Sabía que él no sería capaz de escuchar sus pensamientos, pero eso significaba algo para ella. Además, incluso si él no lo demostrara, ella sabía que el estado de su cuerpo definitivamente lo pondría en un estado de preocupación, incluso si fuera solo un ápice. Al menos podía tomar ese tipo de pánico y horror como algo positivo. Señorita Fubuki, cuestionó Van, volviéndose hacia Gish Blizzard, quien parecía estar preocupada por levantar algunos de los escombros para ayudar con todo lo que pudiera. Sus ojos estaban vueltos hacia una luz cegadora que descendía rápidamente, como una especie de estrella fugaz. Eso, naturalmente, como definitivamente esperarías que oliera una estrella fugaz, olía a metal sobrecalentado, una cantidad abrumadora de champú que era absolutamente innecesario para un cyborg que ni siquiera tenía cabello real, y llamas crepitantes, todo mezclado en uno. Sí. Su voz tensa gruñó, sus hombros se tensaron mientras continuaba superando sus límites, tratando de recrear los movimientos que había estado practicando por su cuenta. No quería desviar su atención de lo que parecía más importante. Después de todo, no todos los días te encuentras con algunos de los monstruos más fuertes que jamás se hayan mostrado a la humanidad, todos en un grupo, nada menos. No quiero alarmarte, se aclaró la garganta, observando la luz cegadora golpear el suelo con un fuerte estrépito, lo suficientemente rápido como para crear un pequeño cráter a solo unos 100 metros de ellos, pero no fue Genos el que acaba de caer del cielo. Van chasqueó la lengua, guardándose las palabras para sí mismo, al ver a la hermana menor levantarse instantáneamente, como si su cuerpo hubiera comenzado antes de que tuviera la oportunidad de pensar. Dudaba que las palabras alegres sirvieran de mucho en esta situación. Me pregunto si Bomba alguna vez fue tan coqueto y tan románticamente devoto como ahora cuando era joven. Seguro que no lo era. Por supuesto, sus pensamientos tenían una causa. Después de todo, ver los ojos de Fubuki llenarse de preocupación y abandonar por completo el campo de batalla actual, dejar que los héroes de clase S pelearan con los monstruos para ir a ver a su novio parecía un poco extraño, especialmente considerando que Van y Bomb eran más que capaces de controlarlo ellos mismos. Sus ojos miraron hacia otro lado, algo abatidos. Este no era el momento de dejar que tus emociones afloraran y te dominaran, pero ¿quién era él para hablar? Nunca había sentido tanta desesperación. Creo que desde muy joven me enseñaron que algo andaba mal en mí. Creo que desde muy joven me enseñaron que yo era indigno, que no fui elegido. Al mismo tiempo, no estoy seguro de si debería alegrarme o no de no haber sido elegido. Después de todo, había oído hablar de todas las cosas por las que ella pasó. 1. Ella nunca me lo dijo abiertamente y puedo ver por qué no creo que nadie quisiera recordar conscientemente haber sido experimentado constantemente con un mínimo de comida, y la única luz que verías, además de extrañas tabletas que registran datos, sería el pequeño rayo de sol que entra por una ventana con barrotes. Creo que me enseñaron que las pesadillas son peores que la realidad. Sin embargo, creo que aprendí que su realidad era tan mala, si no peor, que sus pesadillas. Después de todo, estoy bastante seguro de que su cabello comenzó en un tono castaño, pero tenía mechones de color verde oscuro que le gustaba evitar mencionar. Convertir todo eso en un color verde brillante definitivamente no era algo que ella haría de buena gana.
En pocas palabras, sé que estaba herida, dolor más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Pensé que estaba herida hasta el punto de que siempre estaríamos separados, seríamos hermanas biológicas, pero eso sería lo único que nos uniría en el mejor de los casos. Pensé que nos hablaríamos unas 5 veces durante toda nuestra vida, y luego nos veríamos en nuestros funerales, y eso sería todo. Entonces, si yo era el más popular con poderes como los de ella y con el trauma por el que pasó, nadie se acercaría a ella, ellos estaban asustados. Yo fui también. No creo que sea vergonzoso admitirlo, yo era un niño pequeño que, a la edad de 7 años, vio a mi hermana mayor, con los ojos muertos, y parecía que estaba a punto de cometer un genocidio en masa y romper a llorar al mismo tiempo. Ella era una persona diferente a la hermana mayor que siempre me miraba con una sonrisa tranquilizadora. ¿Sería yo el mismo si el despertar de mis poderes ocurriera de la misma manera que el de ella? Ella siempre fue más fuerte que yo. Y es por eso que sé que hay una brecha entre nosotros que simplemente no puedo superar. No es solo porque ella tiene mucha más fuerza que yo y sus poderes psíquicos son prácticamente incomparables. No podría pasar por la mitad de las cosas que ella pasa mientras duerme a esa edad y seguir esforzándome por vivir todos los días. No pude, me rompería. Me rompí. Soy débil, siempre he sido débil. Quería ser mejor que ella, por su bien quería serlo para que, de alguna manera, ella terminara encontrando un camino de regreso a la vida, pero, sin importar el caso, sin importar con cuántas personas saliera, ella nunca había intentado preguntarme al respecto, ella nunca había siquiera intentado contactarme o hablar conmigo fuera de cuando era absolutamente necesario. Me sentí inútil, como si no pudiera hacer nada por mi vida. Porque aunque éramos hermanas de sangre, no nos sentíamos como una familia, por eso no puedo referirme a ella con un apodo genial, como lo hacían todos esos niños en la escuela, por eso solo puedo llamarla Tatsumaki Osis. Nunca he conocido nada más. Nunca había estado lo suficientemente cerca de ella como para llamarla de alguna manera que realmente pareciera que somos hermanos. Sentí desesperación cuando esa luz simplemente se aleja de ti. Intenté encontrar consuelo en el grupo Fubuki, pero al final no salió muy bien. Después de todo, ella simplemente seguiría desacreditándolos, incluso les había dado una paliza ella misma. Tener que ser salvado por ella y Saitama, esa fue otra cosa, no sabía si pensar en ello como si fuera débil o como un desarrollo real, y luego se desarrolló algo más. Celos. Había pasado toda mi vida tratando de derribar de alguna manera ese tipo de barrera que ella había creado a su alrededor, ese muro que había colocado a su alrededor, y había fallado todo este tiempo. Pero en el lapso de poco tiempo que lo conoció, él había progresado mucho más que yo de lo que alguna vez lo habría hecho solo. Estaba celoso. Había perdido. Sabía que no debería estar celoso, debería haberme alegrado por ella, ¿verdad? Pero aún así estaba celoso. Soy amigo de él, no mentiré, es una buena persona, tiene buen corazón, se preocupa por la gente y definitivamente tiene una moral y unos principios respetables. Si parecía que lo hacía o no, era una historia diferente. Y luego conocí a su discípulo, el polo opuesto literal de su mentor, una historia de fondo increíblemente trágica, con un impulso para mejorar como nadie en el mundo. Sufrimiento. Ahora, no conozco muy bien la historia de fondo de Saitama, aparte de que él no era fuerte y que sus años de escuela secundaria no fueron los mejores, realmente no hemos tenido la oportunidad de conocernos. Así que realmente no puedo decir si él y Genos comparten o no ese tipo de sufrimiento familiar. Si bien nunca tuve una familia a la que realmente llamar un hogar normal, Genos lo tenía todo y lo perdió todo en un solo día. No puedo volver a perder. Y no puedo perder a la persona que me ayudó a superar esos celos. No puedo perder a la persona que me sacó de pura tristeza por desesperación. Siempre he sido un idiota, un maldito tonto y torpe, un tonto impulsado por el honor, a veces esclavizado por el honor. Uno pensaría que, como Cyborg, tendría un poco menos extravagancia, que sería más racional, menos apostador. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sigo tan dispuesto a apostar mi vida en cada pelea? ¿Por qué sigo entregándome? ¿No he aprendido el valor de mi propio cuerpo o siempre valoro las vidas de otros humanos por encima de la mía? ¿Fui desinteresado y sacrificado o simplemente imprudente?
La chica mosquito definitivamente imprudente, Masacre Kabuto imprudente, Gouketsu imprudente, 100 pies anciano sin duda el más imprudente. El meteoro, eso podría argumentarse como cualquiera de las dos cosas, ya que nunca supe si Saitama Sensei aparecería o no el Hero Hunter, al menos la última vez que lo vi podría decirse que cualquiera de las dos cosas, considerando cuántos héroes había allí. Sin embargo, hay un momento que me llama la atención, un momento que tengo recopilado en mi mente, es lo que me ayuda a seguir luchando. La pelea del Rey del Mar Profundo. Perdí. Indudablemente, sin dudarlo. No puedo simplemente mentir y decir que fue una pelea reñida, puede que haya elegido perder, pero perdí de cualquier manera. Pero perdí haciendo algo, no estaba perdiendo porque simplemente estaba siendo imprudente o simplemente porque había tenido mala suerte, había perdido porque había salvado a alguien. Supongo que fue entonces cuando realmente comencé a considerar cuál era este título mío. Un héroe es un héroe, alguien que se arroja por la gloria. Ni siquiera lo hago por la gloria, si soy realista me estoy tirando a la basura como un peón, ganando tiempo. Me convertiría en un mártir, pero ¿sería eso heroico? Estaría luchando por las personas en la vida, como esa niña. Si yo muriera, alguien más moriría eventualmente porque decidí sacrificarme en lugar de huir y llamar a alguien. Me tomó bastante tiempo reflexionar adecuadamente, había tenido toda esta tecnología, pero con toda esa información literalmente en mi cabeza, no podía encontrar esa pieza del rompecabezas que me despertaría, ese fragmento de información que me llevaría a crecer, aprender y evolucionar. Durante bastante tiempo nunca se me ocurrió que necesitaba a otra persona en mi vida. A lo largo de toda mi vida, después de convertirme en Cyborg, había mantenido odio en mi corazón, había albergado hostilidad, malicia, ira. Pero lo que realmente aprendí fue que el odio que sentía en mi corazón era que sentía que no podía llorar, sentí que no podía enojarme, reflexionar con emoción, ensuciarme como lo haría un humano. Sentí odio por el robot que destruyó mi aldea, sentí odio cuando me di cuenta de que no podía enterrar a mi familia. No quedaban suficientes para darles ni siquiera un entierro rudimentario. Darme cuenta de que había estado tan concentrado en la venganza que no recordaba estar triste por mi familia me dolió aún más que todo eso. Ese día me lo pregunté, ¿cómo puedo volver a sentir pena? ¿Cómo lloro? ¿Cómo aprendo a sentir ese tipo de tristeza aplastante? Ese miedo aplastante. No había aprendido ese miedo antes, había aprendido a enfadarme, a luchar, pero nunca a ser vulnerable. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene de diferente ella? ¿Fue porque ella era una luchadora más débil que yo? Ni siquiera puedo discutir eso, no tengo una forma real de evitar que me influyan los poderes psíquicos. ¿Era porque ella era simplemente la hermana del interés amoroso de mi sensei? Dudo que eso funcione, ya que Sensei y yo somos, en cuanto a personalidad, dos personas muy diferentes. Solo lo supe cuando la visité un día, llorando. Solo había ido allí a petición de Tatsumaki para ver cómo estaba, pero allí estaba ella. Débil, vulnerable, todo lo que no fui, todo lo que quería aprender a ser. Suena irresponsable, como una relación basada en la lucha, como si nos hubiéramos usado el uno al otro, ella usándome para ayudarse a sí misma a volverse fuerte y yo usándola para aprender a ser emocional. No me gusta pensar que eso fue lo que construyó nuestra relación, realmente creo que estamos más cerca por eso, pero que eso no es lo único que nos llevó a estar más cerca. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me pongo en tal peligro cuando estoy aquí por alguien? Para alguien que no es un extraño. Cuando hay alguien que realmente se vería afectado por mi muerte. ¿Por qué me pongo en peligro cuando la única persona con la que podría hacer una nueva vida sufriría tanto? Ella me salva, ahora puedo decir que está usando su poder psíquico para evitar que muera. Duele, pero no puedo decir que sea la ira lo que me duele. Es culpa, es tristeza, su dolor. Lo único que quería aprender por el bien de mi familia, ella me lo enseñó. No puedo permitirme morir aquí, no cuando lo fue la única persona que me enseñó la diferencia entre ira, tristeza y desesperación. Cuando la única persona que me dejó aprender todavía me mira con esperanza en sus ojos. No puedo dejarme caer así, cuando hay alguien esperándome. ¿Qué estás haciendo?, gritó Tornado, con preocupación en su voz mientras cojeaba hacia Fubuki. ¿No pensaste que sería jodidamente estúpido venir aquí? No le importaba que estuvieran Ban, Bomb y el recién salvado Genos junto a ella.
Se dio la vuelta, obligando a su cuerpo a volver a su estado normal con su energía. Aún queda algo de forraje aquí. Fubuki podía oír muy bien el tono de su voz. Ella lo sabía mejor que Genos, ella lo sabía mejor que Bangobon. Demonios, estaba dispuesta a apostar que conocía ese tono mejor que Saitama. Ella tragó saliva, sabiendo muy bien cuál era la causa. No importa cuánto creciera, nunca dejaría de sentirse protectora con Fubuki. Por supuesto, se había vuelto más racional en los últimos tiempos, ya que ella no destruía absolutamente nada de lo que se acercaba a Fubuki. La evidencia se mostró muy claramente en el hecho de que Genos no murió al revelar su relación con la hermana psíquica menor. No. Ella gritó, con desesperación en su voz. ¿Todavía vas a pelear? Después de enfrentar esa cosa. Primero tienes que detener tu sangrado. Fubuki habría seguido adelante si no la hubieran interrumpido con una mirada que podría matar. No, su tono comenzó en voz baja, como si no quisiera decirlo. No me subestimes. Tú, no podrías ayudarme ni en 1.000.000 de años. Yo, no importa, Fubuki. Tengo que mantenerte a salvo. No puedo arriesgarme. A Fubuki le sonó como si estuviera mintiendo. A Fubuki no, como si se estuviera mintiendo a sí misma. La voz de Fubuki continuó, su expresión traicionaba su angustia, extendiendo sus manos mientras hacía lo que podía con su poder para contenerla. No puedo dejarte. No puedes ocultar que apenas te quedan fuerzas, por favor, sigues diciendo eso. Tornado susurró en voz baja para sí misma, mordiéndose el labio mientras Fubuki intentaba contenerla con una banda de energía psíquica. Fubuki tragó saliva, con la respiración entrecortada mientras se obligaba a seguir adelante, a pesar del dolor agudo y punzante en su cabeza. La razón por la que dejaste de confiar en la gente hace tantos años fue para protegerme, ¿verdad? Para protegerme de los adultos. Que quería usar mi poder. Mira, su boca se secó, haciendo todo lo posible para evitar que las lágrimas fluyeran mientras luchaba por mantener a Tatsumaki contenido en lo más mínimo, aunque solo fuera para escucharla. En aquel entonces, tener una hermana que solo quería aislarme, era aterrador. Podría haber jurado por un momento que Tornado tenía la voz atrapada en la garganta. Genos pensó en extender su mano para colocarla sobre su hombro, antes de que Van lo detuviera, con un gesto solemne en su rostro lento pero seguro. La gravedad de las palabras de Fubuki lo alcanzó y se silenció, a pesar de la batalla que los rodeaba. Pensé que podría usar una facción para superar todo eso. Su voz se elevó, lo que finalmente se ganó la mirada de Tatsumaki, aunque estaba más cansada. Genos pensó que podía ver un atisbo de tristeza en sus ojos. Pero, las piernas de Fubuki comenzaron a temblar, su cuerpo casi se rendiría si no fuera por su fuerza de voluntad. He empezado a pensar en lo que era la verdadera fuerza. Creo que, a través de ti, a través de Genos, a través de Saitama, todos sois más fuertes que yo. Dios, todavía duele admitirlo. Pero, creo que, poco a poco, he empezado a entenderte un poco más, continuó, incapaz de detener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Lo sé. Solo, sé que ahora lo sabes mejor. ¿Verdad? Los ojos de Tornado se abrieron mientras Fubuki continuaba hablando. Eres más que un buen ejemplo para mí. Eres fuerte. Eres inteligente en la batalla, tienes talento. Eres todo lo que yo no soy. Pero, ¿por qué no puedes simplemente hacerlo? Tener fe. ¿Por qué? Tú, conoces a Saitama, ¿no? Sabes que él estará aquí. Fubuki terminó, sintiendo que el resto de su energía psíquica se desvanecía y, por lo tanto, Tatsumaki era completamente libre de irse si así lo deseaba. Por favor, no puedo perderte. Ella sollozó, su cuerpo temblaba con cada respiración que tomaba. Y por un momento, ni por ningún enemigo fuerte, ni por indecisión, ni por nada más, Tatsumaki quedó congelado. Lo siento, solo en pensamiento. Quiero que me mires, quiero que me digas algo, quiero que sepas una cosita, quiero que pienses en solo una pequeña cosa. ¿Qué soy yo?
quiero que pienses solo por un momento. No te preocupes, estamos solo nosotros dos sentados aquí, somos solo nosotros dos y nadie más piensa en ello como un pequeño acertijo, supongo, como quiera que quieras pensar en ello. No pienses en ese tipo de ruido que hay ahí arriba, con todo eso de no parezcas tan asustado. No haría algo sucio como tomar rehenes, ¿verdad? No pienses en nada de eso, ese es solo ese tipo feo Furerugly, si mal no recuerdo. No importa. De todos modos, todo eso eran preguntas retóricas, realmente no me importa si me respondes o no. Yo fui quien derribó a Tank Top Master. Fui yo quien derribó al prisionero Puri Puri, aunque creo que el hecho de que estuviera desnudo era monstruoso en sí mismo. Probablemente le estaba haciendo justicia al mundo al derribarlo. Fui yo quien rompió las supuestamente inquebrantables defensas de Darkseid. Varios héroes de clase C, B, A y S han caído ante mí, los criminales también, pero supongo que solo puedes contarlo como esa única vez con ese puto, que fue. Ya sabes, eso que hice cuando derribé a todos esos criminales y héroes en ese asunto del reclutamiento. ¿Quieres que te diga quién soy? Ey, despierta, carajo, ¿puedes siquiera hablar? No importa, de todos modos. Soy lo que la Asociación de Héroes llamaría una amenaza al nivel de Dios. Hay, como 16, 17 héroes de clase S y, hasta ahora, tengo un historial bastante bueno contra aquellos con los que he peleado solo 2 derrotas antes, y esas fueron hace un tiempo. Probablemente el resultado sea diferente ahora. Watchdog Man, cuyo estilo he aprendido, y King, el supuesto hombre más fuerte de la Tierra, solo perdí contra esos dos, y muy pronto, ni siquiera ellos serán suficientes para detenerme, diablos. Ni siquiera Blast podrá tener una oportunidad contra mí. 1. Pero yo divago, son 2 pérdidas, 2, errores humanos, no los errores de un monstruo. Ni siquiera voy a contar esa vez que ese maldito intelectual de alguna manera me noqueó, eso fue extraño, por decirlo menos. Estoy bastante seguro de haberlo visto en las tablas de clasificación de héroes, pero aparentemente, al público no le agrada por alguna razón. Y desde entonces he estado en racha. Murciélago metálico, si me hubiera golpeado aunque fuera una vez, estaría acabado, lástima que no pudo. 1. Maestro de las camisetas sin mangas, aparte de fuerza, no había nada para él. ¿Y qué más me enseñó ese vejete, sino a usar la fuerza del oponente contra ellos? Cyborg demonio, casi lo tenía contra las cuerdas, pero entonces aparecieron el maldito vejete y su hermano. Además, ese pájaro vino e interrumpió la maldita pelea, pero antes de eso, casi convertí ese Cyborg en chatarra, aunque supongo que podría respetarlo, es más heroico de lo que piensas. Prisionero de Puri Puri. ¿Cómo diablos se considera villanos a algunas personas cuando a ese tipo se le permite andar por ahí así? No puedes estar legalmente registrado como delincuente sexual por eso. 1. Dios, ni siquiera me digas cómo tuve que tocar eso. Probablemente fue la pelea más dura que tuve, no por el poder, pero estaba jodiendo todo lo malo del mundo. Probablemente mis manos estén contaminadas solo por entrar en contacto con él. Y, más recientemente, supera yo y Darkseid el supuesto muro irrompible de la clase S. Entonces, supongo que mis golpes pueden atravesar cualquier cosa ahora, ¿verdad? Solo tengo que aterrizarlos. Y para eso, tengo que ser más rápido que ese ninja. Debo perfeccionar mi técnica más allá de los 2 vejestorios. Debo conseguir unos reflejos inmejorables. Esquiva fácilmente la espada de ese samurái. Tengo que recibir un golpe penetrante. Aplasta ese maldito montón de grasa. Más. Solo necesito un poco más, ¿sabes? Oh, mierda, me olvidé. Esa pregunta que te hice. ¿Qué soy yo? Bueno, probablemente puedas adivinarlo ahora. Soy un monstruo.